Buenas tardes, José Buenas Luis. tardes. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Sobrevilla, consultor SAP, y nos gustaría conocerlo para que nos explique un poco de dónde vienes, José Luis, cuánto tiempo llevas en Barcelona y también pues, en qué sectores has trabajado y qué has hecho antes de entrar en Táctio. Bueno, pues yo una vez que acabé la carrera me tocó hacer la mili, por entonces aún se hacía, y tras acabarlo intenté venirme, empecé en lo que era en Navarra, la Universidad Pública de Navarra, a dar clases en lo que era el embrión. Pero yo ya tenía decidido el venirme a Barcelona y en cuanto conseguí el primer contacto que suponía un trabajo, pues me vine. Empecé dando clases, después pasé al Departamento de Justicia de la Generalitat, en que estuve, creo recordar que fueron 5 o 6 años, y a partir de ahí pasé por algún despacho y posteriormente estuve despacho de abogados y posteriormente estuve siendo el gerente o el primer ejecutivo de dos colegios profesionales importantes, grandes de Cataluña. Uno el Colegio de Psicólogos, que abarcaba todo Cataluña, este es el último, y el anterior fue el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales, que era el colegio más antiguo que había, si no recuerdo mal era del año 98, y de aquí pasé a la universidad a dar clases, a la Ramon Llull en Blanquerna. No fue compatible cuando entré, o sea, fue compatible durante un tiempo cuando entré en Táctio, lo que pasa que claro, llegó la crisis de forma muy aguda y los vuelos se redujeron mucho, entonces era imposible llegar a dar las clases y aunque me hicieron ofertas interesantes, tampoco podía atenderlas si quería seguir como consultor, que yo quería y me gustaba, porque suponía que Táctio tenía que prescindir medio año, aunque me agrupasen todas las clases en un cuatrimestre, era ¿cómo vas a quedarte con un consultor cuando acabas, cuando estás con un cliente le dices que mira, hasta dentro de unos meses que seguiré? Bueno, pues eso fue y ahí ya fue la dedicación, bueno, ya la tenía con Táctio, ¿no? Y hasta ahora. Y no me arrepiento de la decisión tomada. Hombre, pues sí, ha sido muy interesante porque estar dando clases y a la vez el mundo real, aportas mucho más a los alumnos y tú también captas muchas cosas que luego puedes aplicar en empresas. Y tras ese periodo de docencia, por lo que explicabas, ya directamente en Táctio, estos años que llevas ya, por cierto, ¿cuántos años llevas Solamente trabajando en Táctio? 13 años y medio, 14 haré en enero. 14 vas a hacer en enero. Bien, pues hablamos ya directamente de Táctio. ¿Qué Han aspectos? pasado muy rápido. Sí, ¿no? Han pasado muy rápido. Parece mentira lo rápido que han pasado. Por lo que veo, entonces eres el más veterano del departamento de SAP y uno de los más Sí, veteranos de sí, la casa, sí, ¿verdad? sí. Junto con un analista. ¿Qué aspectos de Táctio, qué áreas de Táctio crees que son los que están más desarrollados? Se ha desarrollado mucho el tema de organización. Yo creo que hay capacidad de respuesta rápida para cosas. Todo eso siempre, como en todas las cosas, puede ser perfeccionable, ¿no? Pero se ha trabajado mucho y se ha sabido responder. Y además, lo que es muy importante y muy valorable, que se ha tenido una reacción muy rápida a los cambios de mercado, ¿no? No solo de mercado de la economía, sino de nuestro mercado, nuestro público objetivo, cliente objetivo, y pienso que en esto se ha hecho muy bien y puntualmente, porque si no, podría ser que ahora mismo no estuviésemos teniendo esta conversación. ¿Y cómo es entonces, ahora hablábamos del departamento de SAP, precisamente, el que estás ahora, entraste como consultor y ahora en el departamento de SAP, ¿cómo es el día a día de un consultor SAP y qué es lo mejor y lo peor de la jornada laboral de un consultor del departamento de Hombre, SAP? empezando por lo peor que no es lo peor, es la premura porque haces una visita de 2 días. Ujú. Entonces, en esa visita tienes que preparar una serie de documentaciones nuestras, informes para el cliente, etcétera, etcétera, y esto, pues en algún momento te hace ir justito, justito. Pero fuera de esto, que puedas estar algún día un poco más cansado por los viajes, pero es muy enriquecedor porque el volumen de información que acumulas, la cantidad de
empresas que conoces de toda la geografía, cuando das una opinión basada en lo que tú conoces, aparte ya la teoría, es una opinión que ves que se te escucha. Y eso aporta mucho. Yo estoy muy cómodo en el departamento SAP, y tanto con los compañeros como con el director, con Raúl, y eso es muy, muy de valorar, porque el estar cómodo te hace trabajar mejor y, Importante, ¿no? y dar más Y resultado. Y además justo, eso se nota. Cuando estás con los clientes te lo notan. claro, Que tú estás a gusto, que vienes bien, te lo notan. justo ahora que hablabas de valorar, ¿no? La siguiente pregunta va por ahí, ¿no? ¿Qué es lo que más precisamente valoras de una organización, teniendo en cuenta además estos tiempos de crisis como los que Y vivimos? mira, hay unas cosas que nosotros creo que tenemos. Bueno, siempre se puede hacer más. Hablo de tacto en general, ¿no? El cuidar e involucrar mucho al equipo. Ujú, Esto lo he estado diciendo esta semana pasada y la anterior, porque además es algo que siempre he valorado mucho, porque el trabajo con las personas, el trabajo de la organización es fundamental para el resultado que saques, que obtengas en tu trabajo. Esa implicación te ayuda muchísimo, que tú te involucres con sus equipos, que tú te impliques, ayuda muchísimo a que desde el propio empresario a su equipo directivo y los que no son equipo directivo te vean como alguien que les vas a ayudar, porque tú vas allí a ver cómo están desarrollando los proyectos y ujú, si se han parado, porque muchas veces pasa, y más en las pymes que no están acostumbradas a la consultoría, que cuando se acaba el periodo en que está el consultor y hasta que viene el del SAP, que procuramos que no sea ni de 3 meses ni de 2 y medio, y en algunos momentos apuramos para ir en 3, 4 semanas, porque ujú, vemos que hay caldo de cultivo para que pueda deshincharse, desinflarse. ujú, Entonces, todo eso ayuda mucho el que te vean implicado, el que estés con ellos, el que facilites información, el que aportes seguridad, el que pongas ejemplos, etcétera, etcétera. Y todo eso, el repertorio de tiempo que llevas como consultor, más otras cosas, más lo que hayas leído, etcétera, etcétera, pues por esto cuidar, involucrar en el equipo, diagnosticar bien la situación. Creo que Tactio ha tenido varios momentos en que ha tenido que pegar, si no volantazos, cambios, ¿no? Giros. ujú, En algún ujú, caso puede decirse que igual fue hasta un volantazo, ¿no? Pero ujú, tampoco un volantazo en cambio de dirección, sino rectificar hacia un lado o hacia otro para ujú, adaptarse a lo que venía o lo que ya estaba claramente allí, claro, ¿no? ujú. Esto es Eh, justamente esto. Precisamente también sobre esto, sobre lo que valoramos, ¿no? de una empresa, ¿qué opinas tú de los valores de Tactio o los valores de la Lo que, empresa y del proyecto como tal? justamente un poco lo que acabo de decir, ¿no? El involucrar, el que la gente esté dentro de esto, que siempre se podrá hacer más, indudablemente, Ujú, porque si ya alcanzas el tope, pues eso es a donde puedes llegar. Pero esto, el tener esa capacidad de poder analizar situaciones con lo que vas comunicando dentro de tu propio departamento, después del departamento al resto de la organización, etcétera, y adoptar soluciones, adoptar cambios, adaptarse, ujú. gestionar el cambio, Qué importante eso también, ¿no? En el fundamental. día a día de cualquier empresa, ¿no? El saber adaptarse al cambio, y ya no solo de las empresas, ¿no? De los profesionales en general y de las personas, ¿no? Saber Sí, adaptarse más en estos tiempos, ¿no? fundamental. ¿Qué te parece si ahora cambiamos un poco de tercio y en lugar de solo hablar de la empresa o del día a día laboral, nos explicas un poco qué te gusta hacer cuando no estás trabajando, José Luis? Pues muchas cosas, lo que no me da tiempo de hacer todas, Lo que te dejan, ¿no? lo que puedo, lo que puedo. Me gusta mucho leer, Ujú, informarme por diferentes vías, y además, pues como estuve, como he dicho antes, como profesor en la Ramón Llull, ujú. tengo abierto la posibilidad de entrar en una base de datos muy amplia, y el único problema es tener el tiempo, ¿no? Porque por documentación tienes mucha muy interesante, y muchas veces te presentan cosas y también revistas que te presentan datos de lo último que hay, ¿no? Entonces, Ajá. leer de ese tipo, y también leer algún libro cuando puedo, que esto puedo poco, hacer deporte, ¿Te gusta hacer reunirme con deporte? amigos, que me gusta mucho. Ajá. ¿Qué deporte te gusta hacer? En general, ¿hay algún Tengo deporte en varios que concreto? me gustan. La bicicleta es uno. Ajá. Nadar me gusta también.
Correr me gustaba más antes, ahora lo practico menos. Ir al gimnasio, pero es que todo eso, todo eso no... O sea, la única forma que habría de compaginar todo eso es ir a un gimnasio tipo el DIR que hay en Sant Cugat, que tienes piscina, que tienes spinning, que puedes hacer un poco de que haces Un pesas, método, ¿no? haces un poco de todo. Pero lo que más hago ahora, por falta de tiempo, es bicicleta. Perfecto. Y ahora, para rematar, has hablado de precisamente que te gusta leer y que lees libros ya no solo técnicos, sino en narrativa. Sí. ¿Nos podrías decir cuál es el último libro que has leído? Sí, La caída de los gigantes de Ken Follett, que este ya lo Ujú. leí hace unos pocos meses, lo que pasa que después ese tiene 1.000 o 1.100 páginas, ¿eh? Mm. Es un tocho bueno, pero está muy bien documentado, es un hombre muy bien formado que luego ha derivado a ser escritor y se nota. Y, Ujú. y merece la pena porque te enteras de cosas pues, que en algunos casos no conoces. Ese es el último. Luego he Muy leído bien. otros de historia y demás, pero bueno, el Ujú. último así completo este. En otros me he leído una parte. O sea, por lo que veo te gusta la novela histórica, ¿no? Porque Ken Follett es Me bastante gusta, sí, 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 especialista, ¿no? sí, Ujú. sí, pero bueno, no solo esto, ¿eh? Ujú. Lo que pasa es que cuando tienes poco tiempo y tienes que seleccionar, pues Claro. selecciono más eso porque te aporta más información. A la vez que haces esto, estás enterándote de cosas de historia. Muy bien. Pues José Luis, muchísimas gracias por ese tiempo que hemos compartido Encantado. y seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Igualmente, hasta Cuídate. pronto. Hasta luego.